Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación 2 de TICS. Y ahora nos toca ver un poco sobre las cadenas. Bien, las cadenas tienen una ligera diferencia a otros lenguajes de programación. Y es que en Python todos los elementos de una cadena son cadena. ¿Eso qué quiere decir? No existe el concepto de un carácter. Si tenemos nada más una sola letra, es una cadena de una sola letra. Entonces vamos a comenzar con algunos ejemplos básicos sobre el tratamiento de cadenas. También hay que mencionar que pues ya hemos visto que podemos guardar datos desde el teclado a partir de input y podemos imprimirlos con print. Pero eso no significa que no podamos realizar algunas otras operaciones interesantes con el texto. Bien, vamos a ver. Primero con un poco de documentación, así que vamos a colocarlo como Markdown. Bien, ya habíamos visto la definición de una cadena, simplemente le damos la secuencia de caracteres. Por ejemplo, ya sea que usemos una cadena con comillas simples o con comillas dobles, o si quisiéramos hacer un tipo de comentario un poco largo, podríamos hacer una triple comilla doble. Esas son cadenas especiales, se utilizan así. Este es un comentario largo. En realidad no es un comentario porque también lo podemos guardar dentro de una variable. Esta es una cadena muy larga y de varias líneas. Y podemos imprimir cada una de ellas. Voy a imprimir S, R y también T. Lo cortamos y ahí está. Bien, las cadenas también son iterables, lo que implica que también podemos utilizar, por ejemplo, un ciclo. Entonces yo puedo, por ejemplo, que tenemos ahí a la variable t, tratar de imprimirla letra por letra. For t in t. Por cada, vamos a colocar a lo mejor letra dentro de t, voy a imprimir ese valor, letra, y ahí lo tenemos. Esta es una cadena muy larga y de varias líneas. Podemos ver que podemos iterar completamente. Ahora, también las cadenas se pueden convertir a listas. Por ejemplo, yo puedo tener la cadena siguiente. Va a ser, vamos a colocar, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Voy a colocar el acento para también checar otro aspecto importante. Y ya que lo tengo ahí, voy a convertirlo en un vector o una lista. La lista va a ser a través del constructor de listas list y le doy en este caso el iterable que va a ser nuestra cadena. Luego voy a imprimir mi lista completamente. Y si lo notan, ahí tenemos ya la conversión a una lista de puras cadenas. Ojo que también ahí tenemos los espacios en blanco. Hay servicios básicos dentro de las cadenas. Por ejemplo, vamos a colocar una nueva cadena E, la cual vamos a ponerle muchos espacios acá. Hola, muchos espacios acá. Si yo la convierto en una lista con la instrucción anterior y luego la imprimo, voy a notar lo siguiente: tenemos muchos espacios en blanco.
Entonces, para evitarlo, una acción que podemos hacer es decirle a la cadena: quiero que hagas un strip, siempre no falla, para borrar todos los elementos vacíos. Vamos a ejecutarlo y vemos que se borran todos los espacios en blanco. Pero no es para lo único que nos podría servir strip. Si checamos la documentación, lo voy a colocar acá, strip Python. Bueno, no es la oficial, pero nos va a ayudar. Podemos también borrar opcionalmente algunos caracteres que queramos. Por ejemplo, aquí nos ponen esta situación donde tenemos varios caracteres y podemos decirle qué caracteres queremos que sean borrados. Vamos a hacer un ejemplo de ello. Entonces, vamos a colocar un poco de documentación. Esto va en Markdown. Borrando caracteres con strip. Bueno, creo que aquí veo un acento, se me olvida dónde va. Caracteres. Pues creo que no, caracteres no lleva acento. Carácter sí, pero caracteres no. En plural, ¿no? Parece que no. Bien. Esto quedó como Markdown, lo ejecutamos, ya se queda ahí. Y pues vamos a hacer algunos ejemplos. En nuestra cadena E, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar una nueva cadena N, donde vamos a quitarle a E todas las letras E y todas las letras S. Vamos a imprimir, print N. También quiero que se note algo. Strip no modifica la cadena a la cual se ejecuta, sino genera una nueva cadena, de tal manera que S queda intacta, pero N sí tiene los cambios. Aquí es curioso porque si lo notamos, a pesar de que pusimos la E y la S, solo nos retiró la última E. Así que déjenme checar exactamente cómo dice la documentación, porque entonces creo que esta página nos está retirando algunas cosas. Ya, cierto. Esos caracteres solo se van a borrar del principio del final, de tal manera que, bueno, vamos a corregir eso. Yo pongo por aquí, ese es por acá, y ahora si lo ejecuto, ahí tenemos el cambio. ¿Sale? Entonces los borra siempre que estén al final de la cadena. Entonces para eso podemos utilizar strip, pero a veces, por ejemplo, necesitamos más bien reemplazar. En ese caso vamos a usar replace. Python replace. Déjame ir a la documentación oficial de Python para que no andemos saltando por donde no va. Y vámonos. Es un tipo de datos, standard types. Déjenme ver, necesitamos ir a los strings. Tipos de secuencia, tipos de texto. Capitalize, ahorita lo vamos a trabajar. Ends with, también puede que lo vamos a trabajar. Isalpha y Saski también puede que lo vamos a trabajar. Y Digital, de esos también puede que ahorita vamos a hacer
algunos detalles por ahí, pero replace, aquí está. Tenemos la parte viejita, la parte nueva y cuántas veces queremos que se ejecute. Esa parte de cuántas veces no siempre la vamos a ocupar, pero para este caso lo vamos a omitir. Entonces vamos a checar. Markdown. Usando replace para cambiar caracteres. Bien, vamos a tener nuestra cadena original, que es esta. Vamos a suponer que queremos que nuestra nueva cadena n, todas las e sean reemplazadas por número 3. Entonces le decimos que punto replace, colocamos el patrón anterior, que en este caso va a ser la letra e minúscula, y luego el nuevo patrón que queremos que se coloque, la cadena 3. Vamos a imprimir ambos. Print e, se me fue ahí, y print n. Ejecutamos, vemos que se ha hecho el cambio. Es una manera rápida de reemplazar datos. Bien, también podemos hacer algunas otras operaciones interesantes. Por ejemplo, vamos a buscar. Bueno, vamos a llegar al split, pero quiero que lleguemos primero al find. Dice nuestra documentación. Cierto. Aunque tenemos dentro de Python la función find, la realidad es que no es tan, ¿cómo decirlo?, relevante. Es decir, rara vez vamos a usarla de esta manera. Por ejemplo, de nuevo vamos a tener nuestra cadena E. Bueno, vamos a colocar un poco de documentación, si no se me va a pasar. Y aquí vamos a colocar usando find. Tenemos nuestra cadena original y en ella podemos buscar, por ejemplo, find. Le decimos qué es lo que queremos buscar, por ejemplo, escribir. Esto lo vamos a guardar en la variable de resultado y luego lo vamos a imprimir. Print R. Y nos va a dar el 6. En este caso, ¿por qué nos da el 6? Porque es el lugar donde lo encontró. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí es donde lo encuentra. Pero si lo único que queremos saber es si está o no dentro de la cadena, pues podemos realizar lo siguiente. Vamos a colocar de nuevo a E. Es lo mismo, básicamente. Y R va a ser igual a si la cadena escribir está dentro de la cadena E. Luego vamos a imprimir a R. Y nos va a decir que esto es verdadero. Entonces depende mucho de lo que queramos usar. Si queremos saber dónde está, podemos usar find. Pero si solamente queremos saber si está o no, pues usamos el operador int. En ese sentido no hay tanto problema. Bien, vamos a ir a mayúsculas y minúsculas. Así que Markdown. Vamos a empezar de nuevo con nuestra cadena.
Y por ejemplo, mayúsculas va a ser igual a E punto, creo que es upper. Si no, ahorita lo consultamos y vamos a imprimir. Vamos a colocarle my porque mayúsculas y minúsculas se escriben con la misma letra. Y ya nos queda en mayúsculas. ¿Cómo queda para minúsculas? Bueno, vamos a escoger min punto lower. Y ahí tenemos los dos cambios. Ahora, hay una serie de booleanos que nos permiten facilitarnos la vida con cierto tipo de cadenas. Creo que ahora sí me faltó unos acentos, espérenme. Mayúscula, sí llevo la U. Y minúscula, creo que también. Minúscula, la U. Ambas en la U. Entonces, vamos a colocarlo. Bien. Ejecutamos. Vamos a ejecutar. Ya está. Vamos a colocar los que siguen. Son algunas comprobaciones. Y booleanos. Ahora se tendría que ver como markdown. Aquí hay un elemento importante y que necesito aclarar. Python entiende el vacío como falso. Esto es útil en muchos contextos, pero también puede ser un poco problemático en otros tantos. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo una cadena vacía, como es esta, y yo la evalúo, la quiero convertir a un valor booleano, vamos a colocar lo que R va a ser igual a bool, estoy llamando el constructor de booleanos, e imprimo esa situación, me va a dar el siguiente valor, falso. Ahora, esta comprobación al vuelo la puede hacer Python en diferentes contextos. Por ejemplo, voy de nuevo a colocar que mi cadena está vacía. Yo digo que si v, me faltó ahí algo, perdón. Voy a descolocar if not v, voy a imprimir print v está vacía. ¿Qué es lo que pasa? La v solita, al negarla, la estoy convirtiendo en un elemento booleano. Y al hacer esto, lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo la v a su valor booleano. En este caso ya sabemos que una v vacía, en este caso una cadena vacía, al convertirse en booleano es falso. Entonces al negarle el falso, esto es verdadero. Entonces v está vacía. Esta es una de las cosas que se pueden hacer a través de las cadenas y con muchos iterables, porque también aplica a las listas, pero ya llegaremos a ese tema un poco más adelante. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado, de la misma manera que si v tiene la cadena hola y hago si v, yo puedo colocar que v tiene caracteres. ¿Esto qué significa? Que, bueno, una cadena vacía es falsa y todo lo que no sea una cadena vacía en el mundo de las cadenas o en el universo de las cadenas, por lo tanto es verdadero. Hay que tener mucho cuidado. Si no me creen, vamos a volver a hacer la comprobación como la de arriba. Vamos a colocar que v es igual a hola. Y vamos a trasladar ese dato a un valor booleano. R va a ser igual a un booleano
dv. Y vamos a imprimir un resultado. Y eso es verdadero. ¿Sale? Entonces es una primera parte que hay que tener en cuenta con las cadenas. Otras cosas o elementos que tiene con los booleanos. O más bien, aquí ya con las comprobaciones. Vamos a colocar un poco de documentación. Prueba. Datos en cadenas. Aquí vamos a cambiarlo porque tanto como comprobar más bien son condiciones y booleanos. Y ahora sí vamos a comprobar datos de nuestras cadenas. Bueno, todos los que se llaman is. Tenemos is alpha, is ASCII, is alfanumeric. Bueno, aquí hay que ver la diferencia. Is alnum, alfanumérico. Is alfa únicamente si son letras. Is ASCII, is decimal si cuenta como un número decimal. Is digit si son dígitos. Is identifier, aquí se refiere que si es un identificador válido del lenguaje. Esto no le vamos a entrar tanto. Is lower si está en minúsculas. De nuevo is numeric, que es diferente de decimal. Ahí por ahí vamos a tener que hacer algunos detalles para checar. Is printable si los caracteres se pueden imprimir. Is space, is tittle. Eso significa que el primer carácter debe de estar con mayúscula. Y super si está en mayúscula. Join, bueno, esa es otra cosa que después vamos a entrar. Vamos a jugar un poquito con estos. Comencemos con is alfanum, si es alfanumérico. Esta es fácil de comprobar. Colocar comentario is alfanum. En is alfanum, si yo tengo una cadena, vamos a colocarle s, y tiene elementos que son letras y números, is alfanum me debe de retornar verdadero. Entonces r es igual a s.is al num y luego imprimimos a r, print r, y nos va a dar verdadero. Sin embargo, si por ejemplo le agregáramos puntos, ahí tendríamos un problema. Is alnum solo checa que sean números y letras, pero no símbolos de puntuación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos con la siguiente. Is alfa únicamente checa si son caracteres. Voy a copiar este código para irnos más rápido. Is alfa, si me falla. Y por ejemplo, así como tenemos, nos va a marcar falsa. ¿Por qué? Porque hay números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retirarle los números. Y yo puedo tener aquí algunas mayúsculas y me debería dar verdadero. Vamos al que sigue. Is ASCII, es decir que los valores se pueden manipular o se pueden trabajar como el código ASCII, no como un código único. Para esto vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo, pero creo que sí nos va a salir. Esto, si lo manejamos, nos debe de dar verdadero porque todo lo que he colocado se puede trabajar como ASCII. Pero si agregamos aquí una ñ, es falso, porque en el ASCII no existe la ñ.
Entonces, hasta eso nos quedó fácil. Vamos a quitarlo. If decimal. Y nos dice que sean números que pueden ser interpretados como base 10. Hay que tener un poco de cuidado. Entonces vamos a checar esa. Obviamente, así como está, nos va a marcar falso. Vamos a darle el valor de un número. Por ejemplo, 10.14 o 10.15. Interesante. No nos está aceptando el punto decimal. Vamos a ver la documentación. Is decimal. Parece que únicamente se refiere a que esté en base 10. No se refiere a punto decimal. Entonces, vamos a aclararlo. Y ahí está. 25 funciona. Entonces hay que tener cuidado porque decimal no nos checa el punto decimal. Interesante. If digit. Si los valores se pueden identificar como dígitos. No necesariamente tiene que ser un número, simplemente que sean dígitos. Entonces vamos a copiar esto. Obviamente digit va a darnos verdadero en este caso, pero vamos a colocarlos un poco más interesantes. Con algo que no tiene sentido. 0.25 podría ser. ¿Funcionará con números negativos? No. Pues ahí también tenemos que tener en cuenta. Simplemente es si son dígitos o no. Vamos a ver si soporta espacio. Tampoco. Tenemos que tener cuidado en eso. Ahí está. Identificador no lo vamos a jugar. Is lower, bueno, este es relativamente fácil. Si ponemos únicamente letras en minúscula, nos debería de dar verdadero. Si colocamos al menos una letra en mayúscula, ya nos dice que es falso. If numeric, se supone que aquí son todo lo que sea numérico, no necesariamente decimal. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Así me va a marcar error, bueno, falso, porque pues no tengo datos. Esto ya me lo debe marcar como verdadero, porque sí es un número. Vamos a ver si me soporta el signo negativo. No me soporta el signo negativo, así que tampoco me va a soportar el signo positivo. Forzosamente, única y exclusivamente números. Spring table is space. Bueno, como su nombre dice, nos checa si hay un espacio. Y still, si queremos utilizarlo, vamos a colocarle el ejemplo. Es para identificar si por lo menos una letra está en mayúscula. Por ejemplo, hola. Si usamos still, nos va a dar verdadero. Y pues upper si todos están en mayúscula. En este caso nos va a dar un falso, pero si le ponemos hola, ahora sí es verdadero. Voy a guardar mis cambios, porque no he guardado un muy buen rato. Bien, ahí ya tenemos varias comprobaciones dentro de las cadenas. Vamos a lo que es generar arreglos a partir de cadenas, pero no como lo hicimos hace un momento, sino más bien en separar cadenas.
Esto es muy útil en muchos contextos. Vamos a suponer que tenemos una cadena de datos que están en una sola línea. Por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tener que la variable e va a ser igual a... Vamos a colocar 0.85, 52, 56, perdón. Y tenemos separado por esto. Luego viene una serie de caracteres. Y luego separado por esto otro. Y luego tenemos una última que sea, no sé, Z41. Nosotros podemos convertir o separar esas cadenas con la aplicación del método split. Entonces yo pongo que R va a ser igual a E.split y les damos qué carácter queremos que utilice para separar las cadenas. El resultado ya lo podemos imprimir, pero nos va a dar un vector con las cadenas ya separadas. Y ahí está. Esto también es útil, por ejemplo, cuando tenemos datos separados por comas. Por ejemplo, también podemos aplicarlo cuando son por espacios. Aquí cometí un error, tendría que haber colocado aquí el espacio. Ahí está. De esa manera podemos generar listas a partir de algunas cadenas. Bien, voy a checar una ojeada por aquí a ver si no se me pasa algo importante. Strip split. Y creo que ya. Hay muchas otras cosas más que tendríamos que revisar. Hay muchos elementos o muchos métodos que podemos trabajar, pero por ahora va a ser lo más relevante. Bien, hasta aquí le voy a dejar. Y sin más por el momento, hasta luego.